y lo que vamos a darle un poco el enfoque desde el punto de vista oncológico de todo lo que se refiere a nutrición y cáncer. Bueno, algunos conceptos ya lo dijeron, así que vamos a ir rápido, pero me voy a detener un poco para aclarar algunas cosas. Lo importante es que la nutrición juega un papel básico en la prevención del cáncer. Ya lo dieron muchas veces, dijeron por qué todo lo que interviene. Después, a modo de revisión, les voy a dar algo. Para todo lo que en la dieta se está viendo hoy en día, cada vez más, todos los factores en la prevención del cáncer. Uno, recién le comentaba la doctora, con la obesidad y todo lo que tiene que ver con eso. El otro concepto importante es que el nutricionista hoy en día debe integrar parte del equipo de tratamiento del paciente oncológico. Sobre todo en algunos tumores, bien mencionaba los de cabeza y cuello, los de esófago, los de estómago, que sin todo lo que es asegurar cómo es la buena nutrición del paciente, no se puede hacer tratamiento, porque un paciente que no está en buenas condiciones nutricionales no soporta ni tratamiento quirúrgico, ni quimioterápico, ni radioterápico. Por eso es fundamental la evaluación del nutricionista, y eso mejor que él, nadie lo puede decir, bueno, este paciente está en condiciones o no está en condiciones. Por eso debe integrar parte, sobre todo antes de hacer los tratamientos. Es decir, como la primera evaluación, tener el criterio del nutricionista, porque muchos pacientes, como bien decía, vienen con, sobre todo los que trabajamos en hospitales públicos, con malos estados nutricionales. Entonces, primero hay que compensar eso antes de pensar hacer cualquier otro tratamiento. Por lo tanto, la nutrición es una parte importante del tratamiento contra el cáncer. Porque si uno trata a un paciente con mala nutrición, no va a dar buenos resultados y no va a lograr entonces muchas veces los objetivos que uno quería tener en relación a poder curar al paciente. Esto ya lo vieron, lo mencionaron un poquito. Hay una forma muy objetiva que el nutricionista utiliza para tener los parámetros que uno dice, ¿estará bien nutrido? ¿Estará mal nutrido? No. El nutricionista, por medio de estas tablas, puede decirnos bien si ese paciente requiere un aporte nutricional previo o no, y tal vez se hace después. Uno puede sacar el otro concepto que marcaban, que el cáncer lleva a toda una serie de factores, que el final de todo es la caquexia, pero va pasando por toda una pasos intermedios que son la anorexia, los cambios metabólicos, la malnutrición, la astenia y por supuesto todo al final llega a la caquexia. Y como bien mencionaron, la caquexia es el estado final. Generalmente el paciente con caquexia uno no lo puede recuperar. Entonces, ¿dónde es útil que pueda intervenir el nutricionista? En las primeras etapas. Pero eso no hay que olvidarse, porque a veces uno menosprecia eso porque tal vez el paciente tiene un grado de anorexia, pero si no se corrige y no se mejora, va a llegar a la otra etapa, que es lo que uno no quiere, porque cuando ya estamos en esta etapa es como una etapa irreversible, es como cuando uno tiene un paciente en estadio 4. O sea, es muy difícil revertir eso y lograr llevarlo a ese paciente que se pueda curar. Entonces yo creo que por eso es muy importante hacer esa valoración y saber que el rol que tiene el nutricionista no va a ser ahí abajo, sino va a ser arriba, pero para eso lo tienen que pensar todos los que intervienen en esto. Por eso tiene que ser parte, lo que yo les decía, de integrarlo desde el inicio y no cuando ya el paciente, como también mencionaban hoy, toda una evolución del paciente y al final de todo eso recién lo vio el nutricionista. Yo creo que por eso el trabajo en equipo, que a los argentinos nos cuesta mucho el trabajo en equipo, porque somos muy individualistas. Los oncólogos tal vez somos los que más acostumbrados estamos a trabajar en equipo, y uno ve cómo el trabajo en equipo primero enriquece a la persona, porque ve puntos de vista distintos de otras personas, aprende a no ser uno mismo, es decir, todo lo decido yo, porque tiene que aceptar puntos de vista de otro, del cirujano, del radioterapeuta, del ginecólogo y del nutricionista, donde de pronto le dice, no, pero parece que está bien, pero este paciente conviene hacerle algo. Y eso es fundamental ¿para quién? Para el paciente, porque el beneficio de ese trabajo en equipo le favorece al paciente en última instancia. Y además favorece también al nutricionista ¿para qué? Para ver en qué paciente vale la pena hacer el aporte nutricional y el cual en otras veces en un paciente que está terminal ponerle la nutrición enteral, como a veces pasa, porque muchas veces el paciente hospitalario, sobre todo el que está mal, ingresa por clínica. Clínica no tiene muy claro lo que es el concepto de paciente paliativo. Yo le digo porque yo tengo residentes, lo que más me cuesta a veces para que entren en el terreno oncológico es que tomen el concepto de que el paciente se va a morir.
Hay pacientes, sobre todo los que están internados, muchos de ellos son los que clásicamente se llaman terminales. El médico no está acostumbrado a paliar, la facultad nos enseña a curar. Cuando un paciente anda mal y ahí todo, como bien decía también, se va para otro lado, lo dejan y pasa eso. Pero en la desesperación, sobre todo los residentes, dicen, no, pero hay que nutrirlo. Fíjate cómo está desnutrido. Pero no mira que ese paciente está lleno de metástasis hepática o tiene metástasis ósea por todos lados. Y entonces, claro, el nutricionista viene, lo ve, cumple la requisita y dice, sí, hay que nutrirlo. Y se olvidan a veces de hablar con el oncólogo y ver si ese paciente vale la pena hacer la nutrición o no, porque en una de esas ya no vale la pena. Por eso este gráfico es muy claro para mostrar hasta dónde tendría que intervenir, es decir, hasta grados de anorexia, cambios metabólicos o malnutrición, pero ya cuando llega al punto extremo amarillo, y ya es irreversible. Esto lo mencionaron también en los pacientes, lo lleva a un deterioro en la calidad de vida, aumento de la depresión, la ansiedad, porque el paciente se da cuenta que se va adelgazando. Se ve en el espejo, ahí lo nota. Disminuye la tolerancia a los tratamientos, porque claro, el paciente, los oncólogos más que la escala de Karnofsky, usamos una tal vez más simple, que es la del Grupo Cooperativo del Este, GLECO, que va de grado 0 a grado 4. Entonces el parámetro que tenemos, y una cosa que yo le hago que aprendan los residentes cuando van, sobre los que están internados, les pregunto qué performance status tiene. 0 es que no tiene síntomas, 1 que tiene síntomas pero está ambulatorio, 2 el paciente ya tiene que estar en cama pero menos del 50% del tiempo, el performance status 3 no, tiene que estar en cama más del 50% y el 4 cuando ya está postrado. ¿Por qué? Porque el paciente que está en performance 3 o 4, salvo que tenga un tumor extremadamente sensible, puede ser un linfoma, un tumor testicular, que responde bien al tratamiento, lo demás es paliativo. Entonces fíjese, con una escala muy sencilla, uno puede decir, este paciente va a tratamiento paliativo o va a intentar tratamiento todavía con un intento de frenar la enfermedad. Eso da un parámetro también de todo lo que hay que hacer, porque si el paciente entra en tratamiento paliativo, paliativo implica paliar los síntomas. Que no coma es un síntoma, y sí, es un síntoma de enfermedad, pero ¿qué objetivo va a tener tratar de darle toda la alimentación a ese paciente? Entonces por eso ese intercambio es fundamental entre todos los que forman parte del equipo terapéutico. Por supuesto que la malnutrición lleva a disminución de la masa muscular, deterioro del sistema inmunitario, como decían, deterioro de la síntesis proteica, todo eso ya lo mencionaron. Pero además hay causas que también están relacionadas por el propio tumor, como la anorexia tumoral, la saciedad precoz. Hay algo típico también que algo mencionaron, que fue el rechazo a los alimentos, que es típico en los pacientes con cáncer de estómago que rechazan la carne. Tienen un rechazo que es un síntoma. A veces el paciente empieza a rechazar la carne, no puede comer carne realmente, pero eso lo hace también que entre en desnutrición rápidamente. Cambios en el gusto y en el olfato, eso también es típico, sobre todo los que están en tratamiento. La mayoría de los tratamientos quimioterápicos lo que le dan, por ejemplo, las sales de platino, es un gusto metálico en la boca que no se les va con nada. A veces uno le dice, bueno, al paciente que se haga puches con Arnex, con distintas cosas para sacar el gusto, pero eso por supuesto le dificulta todos los procesos de alimentación. Alteraciones mecánicas y funcionales que puedan tener por el propio tumor, alteraciones metabólicas, y además hay tumores que van formando, como también mencionaba, sustancias que son caquetizantes. Esto también se vio, pero es lo que pueden causar los tratamientos y eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso el oncólogo tiene que tener en cuenta de que tiene que tener el aporte nutricional, sobre todo por algunas cosas que les dan que son importantes. Por ejemplo, los pacientes con la cirugía le causan estenosis esofágica, tienen, sobre todo los pacientes que hacen cirugías, como mencionaba, esa cirugía con esa hidrux y todo, tiene que tener una alimentación muy especial, ya no va a poder comer como comía antes, por más que después esté funcionando bien. O sea que le lleva mucho ese proceso de reacomodar la dieta. Cuadros de diarrea, las diarreas también hay que regularla, cómo tiene que hacer, además del antidiarreico, qué dieta adecuada tiene que tener, los déficits de vitaminas, de minerales,
Y por supuesto la radioterapia, todas las zonas irradiadas y donde es típico los efectos de radioterapia, son todos los tumores que se irradian, cabeza y cuello, donde les da una sequedad porque atrofia las glándulas salivales, entonces no salivan más. El paciente, yo tengo pacientes tratados que están curados del tumor, por ejemplo, tengo un paciente con un tumor de lengua, ya hace como 5 o 6 años, me viene a ver una vez por año, pero viene siempre con su botellita, porque el paciente no puede estar si no toma líquido. Yo le dije, trae siempre una botellita, y él no sé si para demostrarme a mí o no, viene siempre con la botellita, pero está con eso porque los pacientes quedan curados, pero con una secuela muy importante. Los que se irradian recto, que se irradian los cuellos de útero, les dejan unos cuadros de diarrea, comen algo fuera de lo habitual y hacen unas diarreas terribles. Y por supuesto, cuadros mientras están haciendo tratamiento, rectitis, proctitis, a veces fístula, todos los pacientes que se irradian esófago, que hacen causas de náuseas, hacen esofagitis, o sea, todos los efectos que da la radiación. Y la quimioterapia, por supuesto que también, como decían también bien, hoy hay antivomitivos mucho más potentes, pero no se olviden que las pacientes piensan también. Entonces hay pacientes que antes que le pongan el suelo ya tienen vómito. Es decir, ya tiene lo que se llama vómito anticipatorio, está descrito eso. Entonces la paciente que hay que darle más que antivomíticos, sedantes, para que venga más tranquila. Y después hay pacientes que son refractarios a todo, porque hay hoy en día, además de ondansetrón, tenemos granisetrón, tenemos distintas drogas más potentes, y sin embargo hay pacientes que son resistentes a todo. Entonces uno tiene que buscar cómo fraccionar el tratamiento distinto, cómo tiene que hacerlo, y ahí también es importante el apoyo del nutricionista. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, para que no le den vómito ni nada, se deshidratan o van perdiendo peso. Y si a veces uno no lo tiene en cuenta, le sigue dando la misma dosis y le da más toxicidad. Los problemas quirúrgicos, que algo mencionaron, fíjense, todo esto que ya se dijo, todos los síndromes que pueden causar. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque todo esto nos lleva a cuadros de trastornos en la alimentación del paciente. Pero además hay algunas cosas particulares de los hábitos de los pacientes. Yo veo ahora, cada vez más, chicas jóvenes que son veganas, por ejemplo. Y esto es un problema, yo no tengo problema con el hábito de cada uno, pero cuando yo tengo que hacer quimioterapia a una paciente vegana es muy problemático porque la dieta que hacen no le permite recuperar los glóbulos y todo, y entonces hacen cuadros de anemia mucho más importantes que otras y todo. Entonces también a veces hay que luchar contra eso, porque no, una paciente vegana no le va a decir, no, deja de ser vegana. Pero por eso ahí tengo que mandar a la nutricionista que le busque dentro de su dieta qué es lo mejor para hacer. Factores psicológicos, yo les mencionaba, hay personas que tienen anorexia, que tienen así, que todo es todo un problema para el paciente, para el médico que tiene que tratar ese tumor. Cuadros de anorexia y por supuesto el estadio de la enfermedad. Como bien mencionaron también, por eso muchas cosas se fueron dando, a medida que va avanzando la enfermedad empiezan a tener más problemas nutricionales, como es lógico. Yo siempre doy el ejemplo gráfico de que el cáncer es como un parásito que va creciendo. Crece, crece hasta que si uno no hace nada termina matando al individuo. Entonces a medida que va creciendo, bueno, va consumiendo más. Por eso el criterio también decía, como el criterio, que antes se tenía la idea de que dar una alimentación era hacer crecer al tumor. Después se vio que no, que hay que darlo para que el paciente también esté, por eso hay que equilibrar las cosas. Ni hacer la dieta, como decían, de hiperalimentación, pero por otro lado, si uno no le da al paciente alimentos, porque ahí todavía está el concepto. No, vos que estás así tenés que cuidarte con la dieta, no tenés que comer proteína, no tenés que comer esto, porque los pacientes vienen y me preguntan eso. Y yo le digo, mira, tenés que hacer la dieta más equilibrada posible, lo que vos hacías antes, tampoco cambiarle la dieta, porque si no, porque ahora me dijeron que tengo que comer grano, tengo que comer esto, tengo que comer... Digo, mira, primero que hay que ver cómo lo tolera tu aparato digestivo eso. Y segundo, siempre hay que tratar de mantener al paciente dentro de su lógica, no cambiarle todo. Bueno, la dieta y cáncer también lo mencionaron. Algunas palabras acá, los cánceres que más influencia tiene la dieta, como mencionar, además de estar endometrio, cáncer de mama, que es el cáncer en los países occidentales que está en ascenso.
está en ascenso, cada vez hay más cáncer de mama. Es cierto que cada vez se lo está controlando más. En Estados Unidos ya hablan de una epidemia de cáncer de mama, porque no solamente está aumentando, sino que está aumentando mucho en mujeres jóvenes. Yo lo he notado, yo empecé a hacer oncología y me terminé por allá por los años 80 y me acuerdo, en ese momento me llegó, me acuerdo de una paciente de 30 años, que era una maestra, y quedamos todos asombrados, y 30 años, ¿cómo puede ser? Yo ya he tratado chicas ahora de 18 años, tengo varias en la década de los 20, o sea que uno nota epidemiológicamente, que eso lo notó en todo el mundo, cómo está bajando la edad de frecuencia del cáncer de mama. ¿Tendrá que ver la dieta? Y yo creo que tiene que ver factores genéticos, tiene que ver mucho. Pero evidentemente todos esos cambios en el hábito de vida y todo han influido que cada vez más todos estos efectos están modificando la biología de los tumores. Una dieta rica en grasas favorece el cáncer de mama, por eso los americanos lo han considerado una dieta. Ustedes van a ver las campañas enormes que están haciendo en Estados Unidos, sobre todo en los McDonald's, todo eso, para que dejen de comer todas las grasas, empiecen a incorporar vegetales. Por ejemplo, en las primeras etapas iban a los McDonald's y le daban todo lo que es verduras, todo gratis, para que se acostumbren a comer eso. Pero claro, seguían comiendo las hamburguesas y todo y no cambia mucho. Bueno, el cáncer de colon y próstata también tiene una alta influencia en los pacientes que tienen una dieta con muchas grasas, sin duda. Hace 2 años se presentó, como en la sesión plenaria en la Reunión Americana de Oncología, siempre hay un tema relevante. Y un ex premio Nobel presentó un trabajo que decía la relación en la dieta de carne y cáncer. Hizo un trabajo muy interesante epidemiológico y vio que en los países que se comía más carne, en los que estábamos incluidos, Argentina y Uruguay, por supuesto Estados Unidos y Europa, tenían la mayor incidencia de cáncer de colon. Fue un trabajo muy minucioso, lo hizo muy bien y fue muy claro. Sobre todo decía que los países, y ahí estábamos Argentina y Uruguay, que comen la carne poco cocida, porque los europeos lo comen mucho más seca. Entonces decía que todo eso hace que tenga mayores factores de riesgo para la producción de cáncer. Y fue en una sesión plenaria como un tema, y a partir de ahí se da mucha relevancia en la reunión de oncología todo lo que tiene que ver con los tipos de dieta y la aparición de cáncer. ¿Y el licopeno en el cáncer de próstata está comprobado que es efectivo? Como protector, sí. Está, pero no demasiado. Después vamos a ver los protectores que hay hasta ahora. Cáncer gástrico y esofágico, ahí no tiene que ver las grasas, pero sí, muchos estudios epidemiológicos lo hacen. Las personas que comen muchos conservadores de alimentos, el típico ejemplo fue en los países de Japón y en los países occidentales que hacen mucho ahumado y tienen sustancias ahumadas o curadas que favorecen el cáncer de estómago. El cáncer de estómago es el cáncer más común en Japón, y porque ellos comen muchas cosas con conservadores, por eso han cambiado también la dieta, y una alta tasa de cáncer gastroesofágico. Y fíjense, todos los alimentos, si uno analiza, que tienen conservadores, que son los nitritos, si uno lo ve, incluso están en los prospectos, es decir, todo lo que tiene en lo que es la elaboración del producto, dice conservadores permitidos. Claro, porque si uno analiza en pequeña cantidad no hace nada. El problema es el consumo constante de eso a través de muchos años. Bueno, y lo referente ahora a la dieta, los hidratos de carbono complejos, las féculas, el alto consumo, tienen que ver, sí, con los cánceres digestivos, de estómago, de páncreas, de colon y de recto. Por supuesto, las grasas y el colesterol se asocian con, fíjense, todos los que mencionaron, un montón de tumores. Las proteínas. Y aumentan el riesgo de algunos, también se vio. O sea que fíjense, todos, si uno se pone a analizar, todo le da riesgo. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Y las dietas equilibradas. Cuando uno hace exceso de algo, es donde tiene estos riesgos. Si uno hace una dieta equilibrada, ¿qué es lo que uno busca? Con la dieta equilibrada, el riesgo de los cánceres es menor. El alcohol. Bueno, el alcohol, por supuesto, se sabe sobre todo cáncer de vejiga, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de mama. Hay muchos que en las personas alcohólicas tienen mayor incidencia.
Y por el otro lado están los efectos protectores, y ahí es donde se habló mucho de la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, los folatos, la vitamina D. Tienen efecto protector, ¿pero cuánto? Y sirven, pero en la dieta también tiene que estar equilibrado. Tampoco es porque una paciente todos los días tome vitamina A no le va a venir cáncer. Porque si con eso hace una dieta con mucha grasa no le sirve de nada, no alcanza a proteger eso. ¿Qué sería lo ideal? La recomendación que tendría que uno, cuando habla el oncólogo con el nutricionista, decirle, mira, yo prefiero para hacer esto que al paciente le recomiendes que incrementar el consumo de frutas y verduras, porque todo el mundo se sabe que es lo que más puede llegar a proteger eso, porque además le evita comer todo lo demás. Evitar la obesidad, bien lo dijeron en endometrio. Aumentar en forma relativa el consumo de cereales no procesados, como fuente de polisacáridos no refinados, que también es eso importante, pero tampoco uno no lo puede volver a un paciente vegetariano, porque algunos pacientes dicen, yo escuché ahí en la sala de espera, bueno, la sala de espera es terrible todo lo que comentan, porque me dijo la señora que yo tengo que comer ahora cereales, tengo que comer todo eso porque es lo que me protege del cáncer. Y digo, ¿vos estás acostumbrada a comer eso? Porque tu intestino está preparado para eso. Porque de pronto cambiar toda la dieta sin que esté preparada va a terminar con una diarrea. Entonces no le sirve. Entonces, vos, además, es lo que vos comés normalmente, porque cambiar el hábito de una persona cuesta mucho. Es más fácil ir adaptando de a poquito que no cambiar de golpe. Entonces todo eso, y disminuir, por supuesto, el consumo de carne, especialmente carnes rojas y procesadas, sobre todo con conservadores. Y bueno, el ideal, ¿cómo está? Y cuesta hacerlo porque en países como el nuestro se consume mucha carne. Entonces, ¿qué se puede orientar acá? Y tratar de que no solamente se coma carne de vaca, que haga carne de pescado, que tiene mucho menos grasas, entonces va a ser mucho mejor. Carne de pollo, los pollos también estuvieron mucho tiempo ahí porque decían, le dan estrógeno, le dan esto, le dan el otro. Realmente es un tema muy conflictivo el de los pollos, porque ustedes saben que hoy en día está todo en criaderos con alimentos procesados y no realmente muy claro no queda cómo los pollos crecen tan rápido. Sí, hormonas no tienen. Sí. Es cría genética no, se ha dicho eso. Yo lo comenté esto hace como 15 años en una reunión de padres en el colegio. Y uno de los padres trabajaba en la revista Satiricón, una de esas que era, y ahí empezó a sacar artículos de eso. Pero yo me acuerdo que iban a los lugares que tenían, por ejemplo, todo lo que hacían pollos, y no lo dejaban entrar, no le dejaban ver. O le daban registro. Fuimos, la comisión directiva fue a los lugares donde, desde cómo fabrican el alimento, cómo. Claro, porque le dan estrógeno. No le dan, no hay nada. Absolutamente todo, y además está prohibido por ley, está controlado por SENASA. Bueno, eso lo pusieron está durante. Controlado por SENASA y es absolutamente. Totalmente. Por muchos años vienen muchos pacientes y dicen, no, pero si como pollo, me va a hacer cáncer. Digo, ¿pero qué? ¿Vos comés todos los días pollo? No, cero de estrógeno. Claro. Y además entonces, son razas fíjense genéticas. Los mitos. Bueno, ese mito y muchos de los otros, nosotros lo vemos a los pacientes que vienen con esos mitos. El paciente hace una dieta y dice, tiene que hacer esa dieta. No hay una comida, es lo que yo le digo. Primero la dieta tiene que ser equilibrada, tratar de ver, y uno sabe que hay sustancias, las sustancias grasas tiene que evitar hacerlo. Y yo creo que por ahí pasa la cosa. Entonces, si hace mucho consumo de carne, variar que la carne sea de pollo, de pescado, otro tipo de carne. Lo que pasa es que cuesta mucho al argentino porque estamos acostumbrados a comer carne. Pero uno ahí está el rol que tiene que jugar el nutricionista de darle otras alternativas para que haga un consumo equilibrado de todo eso. Y por supuesto, hacer métodos de cocción correcta. No abusar de las dietas ricas en grasa, tratar de evitar el consumo de alcohol, tratar de evitar los ahumados y abstenerse de suplementos vitamínicos innecesarios, porque ese es otro de los problemas. Los pacientes van y toman todas las vitaminas y uno sabe que se absorbe, pues se elimina. O sea que gastan un montón de plata sin mucho sentido. Pero muchos le dicen, tenés que tomar vitaminas, todo, y toman montones de vitaminas. O piden a uno que les dé vitaminas, y la vitamina si está comiendo bien no tiene sentido. Mejorar los hábitos alimentarios,
sobre todo con todas las dietas que le empiezan a dar desde los chicos, y eso los lleva ya, las golosinas y todo, después que tengan sobrepeso ya de edades tempranas. ¿Cuáles son los beneficios de hacer todo una dieta bien equilibrada en un paciente oncológico? Primero, sentirse mejor. Segundo, mantener un buen nivel de energía y todo para sus tratamientos. Mantener el peso y las reservas, tolerar mejor los efectos secundarios. Un paciente que está bien nutrido va a tolerar mucho mejor el tratamiento que un paciente que está desnutrido. Eso típicamente se ve en los hospitales. En los hospitales llegan muchos pacientes malnutridos y uno ve que toleran a veces más los tratamientos, y que es muy distinto de lo que uno ve en consultorios que son de obras sociales o prepagas y que están mucho mejor alimentados. Reducir el riesgo de infecciones, por lo que hablaban de la inmunomodulación que tiene, y sanar y curarse mucho más rápido. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de una dieta equilibrada en el paciente oncológico? No cura, pero colabora con el mejor tratamiento, mejorando el estado clínico del paciente. Y lo importante es que tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente oncológico, siempre y cuando uno lo use. Yo por eso le mostré al principio ese gráfico en los pasos de arriba, no en los de abajo. Nada más.